Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. La santidad pasada, habíamos estudiado el domingo anterior, es un estado que adquirimos nosotros y que podemos hacer, del cual podemos hacer una analogía con el matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, cuando un joven soltero, una soltera se casa, adquiere un nuevo estado civil. Ha dejado de ser soltero, ahora es casado. Y cuando uno es casado, se supone que debe comportarse como casado, ¿verdad? Ante las personas y ante las leyes, el soltero ya no es más soltero, ha adquirido un nuevo estado. Cuando recibimos nosotros al Señor en nuestro corazón, adquirimos un nuevo estado de santidad. Habíamos dicho el domingo anterior, es pura gracia y misericordia y amor de Dios. No lo merecemos nosotros. Él nos ve santos por el hecho de que su espíritu habita y mora en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo. Él nos ve santos. Entonces, hemos pasado de un estado de condenación, de un estado pecaminoso de condenación, a un estado de santidad. El Señor nos ve santos. O como lo que hemos leído, dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, se refiere a Dios, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando, hermano, ya no de una vida religiosa. Y eso es la parte que a veces cuesta entender. No está diciendo acá, usted va a ser santo cuando va a la iglesia, o el día domingo, o el día sábado, ¿no? Con los jóvenes nos reunimos los días sábados. Dice, sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí el apóstol Pedro nos está exhortando, hermanos, a que ese nuevo estado de santidad lo vivamos todos los días de nuestra vida. Dice, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Eso implica que usted, mi hermano, y yo tenemos que ser santos en la casa, en el micro, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en todo lado. Dice, así como el que os llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor así lo demanda. Y si Dios, mi hermano, es el Señor de tu vida, pues tú debes ser santo para Él. Hay una doctrina ahí un tanto errada, ¿no? Claro, la Iglesia Católica, nuestros hermanos católicos, tienen otra doctrina aparte de la Biblia, que es la tradición. Y bueno, según la tradición, existe un proceso de beatificación, primero, donde a una persona, como bien dice el pastor, cuando muere, se hace un análisis de su vida y luego se lo declara
santo. Me parece que el Papa Juan Pablo II ya es considerado santo, ¿no? No estoy seguro, la verdad es que no estoy seguro. Pero estaba en un proceso de beatificación hasta hace algunos años atrás y no estoy seguro, ya ustedes lo van a averiguar. Me parece que ahora ya la Iglesia Católica lo considera santo a Juan Pablo II, ¿no? Pero bueno, sabemos, hermanos, por la Biblia que eso está errado. O sea, la santidad, hermanos, no es un privilegio de unos cuantos, ¿no? Como ahora hay San Félix, San José, Santa María y todos los santos, ¿no? San Agustín, etcétera, etcétera. Y la gente les reza a estos supuestos santos, ¿no? O considerados por la iglesia santos. Pero la Biblia no dice eso. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Dice, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en tu vida actual, cuando estás vivo, dice, sea santo en toda su manera de vivir. Y hemos visto, hermanos, que esto es un proceso. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Muy bien. La santidad posicional o santidad pasada ya la tenemos desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver la santidad presente. Esa santidad presente o santidad experimental o santidad práctica. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuche bien esto, hermano. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy interesante. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Aquí hay una palabra muy importante. La santidad presente o santidad experimental la tenemos que perfeccionar. Es un proceso. ¿Y sabe cómo se llama ese proceso? Ya lo hemos mencionado el anterior domingo. Ese proceso se llama santificación. Es el proceso de santificación. Es el proceso por el cual nosotros nos vamos limpiando de una vida pecaminosa. Recuerde que santo, desde el punto de vista de la palabra del Señor, significa consagrado y separado para el Señor. No quiere decir santo alguien que nunca peca, alguien que nunca se equivoca. No, santo significa alguien que está separado y consagrado para Dios. Entonces, hermanos, este proceso de santificación o santidad práctica o santidad presente es algo que se debe trabajar paulatinamente. Entonces, así como esa santificación pasada o posicional tiene que ver solamente con Dios, esta santificación presente ahora tiene que ver con nosotros. Esta sí tiene que ver con nosotros. ¿Y qué es esta santidad presente? Es el cambio que Dios está produciendo en nuestra vida. Es decir, ya no es un estado, sino un proceso. La santidad experimental es el proceso por el cual el creyente, los hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, procuramos vivir una vida agradable al Señor. O sea, hermano, esto no es algo que por nuestras propias fuerzas lo podemos lograr, sino que es una obra maravillosa del Espíritu Santo del Señor.
Por eso dice ahí en el versículo 1, dice, perfeccionando la santidad. No es algo que va a lograr de la noche a la mañana. Ejemplo, una persona que todo el tiempo está hablando malas palabras, ¿sí? ¿Conocen ustedes gente mal hablada? Yo conozco mucha gente mal hablada, que todo el tiempo habla lisuras, palabrotas, que siempre insulta, ofende, maldice. Cuando una persona así recibe a Cristo en su corazón, ya no va a seguir hablando de esa manera, pero no es algo que se le va a cambiar de la noche a la mañana. No es que mágicamente soy cristiano, ahora ya nunca más hablo malas palabras. No, hermano, es un proceso. Y a lo mejor le va a costar algún poco de tiempo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El Espíritu Santo le va a acusar en sus pensamientos. Eso me pasaba a mí. Yo crecí en un hogar donde papá hablaba muchas malas palabras. Todo el tiempo hablaba malas palabras. Y a mí se me pegó eso, ¿no? Ajo, cebolla, ¿no? Ya usted me entiende. Malas palabras todo el tiempo. Se me volvía muy fácil a mí maldecir a alguien o insultar ¿sí? Cuando entregué mi vida al Señor, yo tenía 17 años. ¿Se imagina usted un jovencito de 17 años? Bueno, tenía mis amigos, estábamos haciendo alguna cosa y, ay, qué voz, y no sé qué, tal por cual. Se me salía esa palabrota y ya yo siendo cristiano, ¿sabe qué? ¡Tum! Me golpeaba algo. Algo en mi mente me decía, ¿qué pasó? ¿Se da cuenta? Esto es algo sobrenatural y aquellos que lo hemos experimentado lo podemos percibir perfectamente. Bueno, pasaba una semana y se me salían todavía las palabrotas. Pero ya había algo en mi mente que me decía, esto no es bien, no está bien. Siguiente semana y con mis amigos ahí o jugando pelota y alguien me acheó jugando pelota y se me salió otra palabrota. Y yo decía por dentro, esto no está bien. Algo por dentro me decía, esto no está bien. Pedía al Señor, Señor, ayúdame. Ya no quiero yo seguir hablando así tan feo. ¿Sabe qué, mi hermano? Poco a poco Dios me fue ayudando a quitar de mí las malas palabras. Quitar de mí las malas palabras. Pasó 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, mes y medio, 2 meses. Hermano, cuando acordé ya no me salía, ¿sabe qué? Ya me sentía mal cuando decía yo una mala palabra. Ya no puedo decir malas palabras, ya no me sale. Eso, mi hermano, es un proceso de santificación. Y no quiero decir con esto, hermanos, que ya yo nunca peco o que nunca me equivoco, pero Dios hace, mi hermano, lo que para otros es imposible, para Dios es posible. Y su Espíritu Santo logra en nosotros cosas muy especiales, un proceso de santificación en nuestra vida. O es como lo que le pasa a los hermanos que en su vida pasada eran fiesteros. El que es fiestero, el que es pachanguero, ¿no es cierto? Le gustan las fiestas. Y de pronto conoce al Señor, conoce su palabra y entrega su vida a Cristo. Y lo invitan a la fiesta, a lo mejor va a ir. A lo mejor va a ir, ¿no? Pero el Espíritu Santo del Señor va a indicarle, esto no es tu ambiente. ¿Alguna vez usted ha ido siendo creyente a un cumpleaños? Con baile, con borrachera, con todo eso. Se siente raro, ¿verdad? Yo he ido alguna vez a algún cumpleaños que me ha invitado algún pariente o algún amigo muy cercano, que no puedes decirle no, por lo menos le tengo que llevar su regalito al amigo, ¿verdad? Por su cumpleaños. Y vos entras a la fiesta y pum, 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 están la gente bailando. Y están los borrachos ahí tomando y más allá, bueno. Y cuando entras a ese ambiente, mi hermano, y está pum, 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 la gente,
a mí se me ponen los pelos de punta. Algo dentro de mí dice, este no es tu ambiente. Este no es tu ambiente. ¿Por qué? Porque el Señor produce el querer y el hacer en nuestra vida. ¿Qué se llama eso? Proceso de santificación. Lo mismo con el que era peleador. Ay, hermano, yo conozco algunos que eran peleadores. Cualquier cosita, como decimos los cambas, este es un catarro, dicen, ¿no? Catarro, fosforito. Cualquier cosita y ya nomás se quiere ir a los puñetes, a la pelea. Cuando esa persona, mi hermano, recibe al Señor en su corazón y el Señor está obrando en su vida, ese hermano tiene un proceso de santificación en su corazón, ya no va a pelear. O a lo mejor alguna vez va a pelear, no sabemos. Pero ya va a ir dejando esa vida, porque no puede ser, mi hermano, que una persona que está en proceso de santificación siga siendo igual que antes. Entonces, la persona, mi hermano, que está en este proceso de santificación, procura vivir una vida agradable a Dios, donde su vida refleje el poder de Dios a través de las obras. En otras palabras, la gente tiene que notar que nosotros somos de Cristo. La gente tiene que notarlo, no por lo que hablamos, sino por lo que somos y por lo que hacemos. Esa es la santidad presente, la santidad experimental. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 16? Ahí está hablando de la santidad presente. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y les dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. La gente tiene que ver en ustedes algo diferente. Y dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, escuche bien esto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente vea tu comportamiento y diga, este es un verdadero hijo de Dios. Tremendo desafío tenemos, hermanos. Que vean tu luz, que vean tus buenas obras y glorifican a vuestro Padre. Esto no se logra sin un proceso de santificación. ¿Y cuántos testimonios, hermanos, hemos escuchado de personas que antes, por ejemplo, eran borrachos, por ejemplo, eran peleadores, por ejemplo, eran engañadores y ahora ya son del Señor? Hermano, qué lindo. Hay testimonios de gente drogadicta incluso, alcohólica, que ha dejado esa vida por la gloria del Señor y tú ves una persona totalmente diferente. Eso, mi hermano, es un proceso de santificación. Si usted antes robaba, deje de robar. Si usted antes engañaba, deje de engañar. Eso, mi hermano, es un proceso de santificación. Y a eso Dios nos está llamando. Dice que la gente vea tu luz, que la gente vea tu luz y glorifiquen a Dios, pero por vuestras buenas obras, por tu buen comportamiento. Si tú antes eras flojo o eras irresponsable, ahora tienes que ser valiente y totalmente responsable. Eso es un proceso de santificación. La santidad presente, hermanos, es en nuestro diario vivir. Es en el día a día, ya lo hemos mencionado. No es los días domingo, no es el día que nos reunimos en la iglesia, el par de horas que nos reunimos acá. Esto es en toda nuestra manera de vivir. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Biblia. Entonces, esto significa, hermano, que tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos del mal.
Tenemos que renunciar a ciertas cosas para agradar a nuestro Dios, porque estamos en este proceso de santificación. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, un poco más adelante. Juan, capítulo 17, versículo 14 y 15. Este es Jesús orando a Dios Padre por sus discípulos. Dice Juan 17, versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dice el Señor? Usted ya no es de este mundo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos considera que ya no somos de este mundo. Ahora, pero aclara, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lamentablemente, hermanos, vivimos en este mundo. No nos podemos escapar. Mientras tenemos vida aquí, pues hay que vivir aquí, hay que comer acá, hay que trabajar acá, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas. Entonces Jesús, consciente de esta verdad, dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Este proceso de santificación presente, hermanos, va a demandar de nosotros abstenernos de muchas cosas que antes solíamos hacer. No se imagina usted la cantidad de amigos, entre comillas, a los que yo tuve que renunciar por ser creyente en Dios. Claro, es que cae pesado cuando vos vives una vida de pecado, una vida pecaminosa, y tus amigos te buscan solamente para irte de parranda, de juerga, o para vivir una vida llena de pecados. Hermano, nos toca renunciar a muchas cosas que antes solíamos hacer. Ahora con la tecnología y las redes sociales, tenemos que abstenernos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Hermano, esto no es para agradarle al pastor, para agradarle al hermano. Esto es para agradarle al Señor. Porque Él es santo y Él demanda de nosotros que busquemos la santificación. No se imagina usted de cuántos grupos de WhatsApp yo me he tenido que salir. Grupos que me han metido, grupos de amigos, de ex compañeros, donde tontería y media escriben y mandan. Eso ya no es para un creyente, hermano. Eso ya no es para un creyente. El participar y el estar en todas estas cosas ya no es para un hijo de Dios. Entonces uno tiene que irse absteniendo de estas cosas. Dice, no ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y eso implica también poner nosotros nuestra voluntad. Si yo sé, mi hermano, que en un lugar van a estar mis amigos y van a estar, por ejemplo, tomando, ¿para qué voy? O sea, ¿me entiende? En palabras del apóstol Pedro, dice él textualmente, no proveáis para los deseos de la carne. Si yo sé que en un lugar va a haber algo malo, ¿para qué voy? Mejor no voy, pues. ¿Se da cuenta? Eso es guardarse del mal, eso es ser sabio, eso es ser precavido. Si yo sé que en un lugar va a haber peleas, va a haber alguna mala situación, ¿para qué voy? Mejor me quedo nomás en mi casita. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Señor. Y eso es lo hermoso, hermano. Cuando somos de Cristo, buscamos agradar al Señor. No estamos buscando agradar a alguien de la iglesia o al pastor. Es porque el Señor nos ha rescatado de esa vida. La santidad presente, hermanos, en nuestro diario vivir depende de cuán entregados, cuán rendidos estamos a Dios y a su voluntad. En otras palabras, queremos hacer su voluntad y no nuestra voluntad.
Y esto trae fruto. Cuando usted se ha rendido a la voluntad de Dios, usted sí o sí va a entrar en este proceso de santificación. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Mire la expresión que utiliza la Biblia acá. Cuando vos entregas tu vida al Señor, dice, has sido libertado del pecado, has hecho y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Anote en su Biblia, hermano, ese versículo. Anótelo, resáltelo. Ha sido libertado del pecado, ha sido hecho siervo de Dios y tiene como fruto la santificación. Hermano, esto es sí o sí. Porque cuando una persona cree en el Señor, ha entregado su vida a Dios, no puede ser una persona igual. Tiene que haber un cambio. Y si esa persona no tiene ningún cambio, hay que sospechar si es o no es realmente cristiano. Es que Dios te cambia, hermano. El Espíritu Santo del Señor te cambia. Todo, hasta tu manera de vestir. No puede una creyente, hija de Dios, andar mal vestida por la calle. No puede ser. No puede ser que ande provocando malas situaciones con su forma de hablar, con su forma de vestir, o andando a altas horas de la noche por la calle. Ya no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice somos luz. La gente tiene que notar que somos creyentes en el Señor. Dice acá, tienen por fruto la santificación. Entonces, cuando un hermano notamos que su vida no ha cambiado nada, es sospechoso. Da la impresión que no es cristiano, de verdad. ¿Es un religioso a lo mejor? ¿Cuáles son los religiosos? Los que van a la iglesia el domingo y listo. Creen que con eso ya están bien con el Señor, porque han ido a la iglesia el domingo. No, mi hermano. Ir a la iglesia está bien, para cantar al Señor, para escuchar su palabra, está muy bien. Pero lo que no está bien es que pensemos que ya nuestra vida es totalmente cristiana porque hemos ido el domingo a la iglesia. Hermano, el cristianismo se vive todos los días y es en un proceso de santificación. Por eso a las hermanas de la iglesia, a las señoritas de la iglesia, les decimos, hermana, ya tu forma de vestir no debe ser igual. Ya una señorita creyente, hija de Dios, ya no puede andar con atuendos que exhiban su cuerpo. Porque sabemos que la Biblia dice que cuando una persona es motivo de tropiezo a los demás, es un pecado grave delante del Señor. Por eso es que recomendamos esto a las señoritas. Por eso a los jóvenes les decimos, ya para un joven creyente ya no debes hacerte tatuajes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, no harás. Por eso les decimos, hermano, cuando un joven creyente está con esta idea de ponerse aro, hermano, eso no es para un varón. Entonces tiene que haber cambio. Si no hay cambio, si no hay proceso de santificación, hay que sospechar que ese joven o que esa señorita no es de Dios. Entonces, mis hermanos, dice textualmente el versículo 22, usted ha sido liberado del pecado, ha sido hecho siervo de Dios, entonces tiene por fruto la santificación. Eso no es negociable. Usted tiene que entrar automáticamente en un proceso de santificación. Si no, hermano, usted sigue siendo mundano y no del Señor. Usted prefiere las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Hermano, a lo mejor el Espíritu Santo de Dios no ha entrado en tu vida. Y si alguno piensa, hermano,
que no ha habido un cambio en su vida, hermano, clame al Señor y dígale al Señor: ya no quiero ser igual. Hay una canción, ¿no?, que cantamos en la iglesia que dice: renuévame. Y dice: ya no quiero ser igual, ¿verdad? Y es una oración, hermano, con toda sinceridad. Dígale al Señor: Señor, ya no quiero ser igual. Y yo solo no puedo cambiar. Ayúdame, Señor. Qué lindo, hermano, cuando le decimos eso al Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual de mentiroso. Ya no quiero andar mal vestido por la calle. Ya no quiero dar mal ejemplo a los jóvenes. Ya no quiero ser una mala persona. Proceso de santificación. Hermanos, la Biblia es el instrumento que Dios ha dejado para nosotros, para que podamos limpiar nuestro camino. Libro de Salmos 119. Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Quiere usted cambiar su vida? En el versículo 9 está la respuesta. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu palabra. ¿Usted quiere cambiar, mi hermano? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser mejor persona? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser mejor esposo, mejor padre? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser mejor persona? Lea la Biblia. Hermano, ¿con qué limpiaremos nuestro camino? Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Lea la Biblia. Eso, mi hermano, va a lograr efectivizar el proceso de santificación en tu vida. Pero es leyendo, es meditando. Por eso yo me gozo, hermano, de ver cuando los hermanos vienen a la iglesia, vienen con su Biblia. Qué lindo, hermano. Y eso es bueno, porque la Biblia es una espada de doble filo. La Biblia entra al corazón. El mensaje de la palabra del Señor tiene ese poder de transformar, de renovar, de cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, entendamos esta verdad. La santidad presente demanda de nosotros ponernos manos a la obra. Dios nos ayuda, pero es nuestra responsabilidad. Vivir esta vida de santidad es una tarea de todos los días. No es que no vamos a pecar, no es que no nos vamos a equivocar, vamos a seguir siendo pecadores hasta el último día que vivamos en esta tierra. Nadie se salva de eso. Ni los predicadores, ni los sacerdotes, ni los pastores, nadie se salva. Hasta el último día que vivimos en esta tierra vamos a seguir siendo pecadores. Pero vamos a estar en proceso de santificación y eso marca la diferencia. Ahora, ¿cuándo vamos a ser plenamente santos y vamos a alcanzar la santidad plena? Esa es la santidad futura. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Primeramente vamos a leer el versículo 14. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí está hablando ya del proceso de santificación. Lo que yo hago, lo hago porque el Espíritu del Señor me indica cómo hacerlo. ¿Sí?
Ya lo hemos dicho, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de trabajar, todo. Somos hijos de Dios. Ahora, saltamos al versículo 17. Dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Esa glorificación, esa es la santidad futura. Esa es la santidad futura. Dice la Biblia que Jesús fue glorificado después de haber muerto, de haber resucitado. Él ascendió a los cielos, fue glorificado. Ya estaba en un estado de santidad, siempre estuvo en santidad cuando estaba en la tierra, pero Él pasa a un estado de glorificación. Y según la Biblia, dice que seremos juntamente con Él glorificados. Ese, mi hermano, ya es un estado de santidad plena. Ahí ya no va a haber pecado. Es más, ya no va a haber muerte. Ya no va a haber muerte. No va a haber enfermedad, no va a haber nada malo. Es un estado de santidad plena. Dice, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos con Él juntamente glorificados. No hay mayor esperanza, hermanos, para nosotros pecadores, como somos, saber que cuando estemos delante del Señor, todo nuestro ser va a ser irreprensible. Y qué lindo, hermano, poder estar delante de un Dios santo y que ahí ya nosotros alcancemos este estado de glorificación. Con los que no conocen a Cristo, con los que no han entregado su vida al Señor, dice la Biblia que cuando mueran van a ir a la condenación eterna. Y esto es terrible. Cuando un creyente muere, llega a la presencia de Dios y va a ser considerado irreprensible delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya alcanzó la santidad plena o santidad futura o llamada también glorificación. Vamos a ser glorificados. Por eso, mis hermanos, es que estamos en esta carrera. Por eso estamos en esta batalla. Como diría el apóstol Pablo, la buena batalla de la fe, porque estamos en este proceso de santificación con la esperanza de que un día cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, alcancemos la glorificación junto con Cristo, al igual que Él. Ya no va a haber pecado, ahí ya no va a haber pecado, vamos a estar en santidad plena. Pero para eso, hermano, tenemos que ir trabajando ahora en ese proceso. Trabajar ahora en ese proceso. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice de esta manera, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué cosa? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Escuche esto, mediante la santificación. Hermano, el que no entra en este proceso de santificación no se salva. No se salva. Dice, para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria
de nuestro Señor Jesucristo, la glorificación. Es que cuando muramos, vamos a ser como ángeles de Dios, hermano. ¿Usted lo cree? Esto es por fe. Si usted no tiene fe, hermano, es imposible que usted lo pueda creer. El día que usted muera, desde el punto de vista de la palabra de Dios, usted va a ser como un ángel de Dios. Usted va a estar en estado de santidad plena. Es lo que la Biblia llama la glorificación. Pero esto es creyendo, esto es con fe, esto es solamente para los hijos de Dios. El que no cree dice, ay, estos evangelistas tan locos, dice no. Por eso es que la Biblia, en el libro de Hebreos dice, capítulo 11, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que no cree está condenado directamente. No puede agradar al Señor alguien que no cree estas verdades. Si usted, mi hermano o mi amigo que nos visita, usted piensa que cuando nos morimos ahí termina todo, déjeme decirle, usted está muy equivocado. Nuestra parte real no es la parte física, nuestra parte real es la parte espiritual. ¿Alguna vez usted ha visto a una persona dentro de su ataúd, algún fallecido? Seguramente en un velorio usted ha visto una persona fallecida dentro del ataúd, tal vez algún familiar, algún pariente, algún amigo. ¿Y se da cuenta cuán irreal es esa persona ahí adentro? Porque la persona ya no está ahí. ¿Y dónde se fue esa persona? ¿Dónde está ahora esa persona? ¿Usted piensa que ahí se acabó todo? No, mi hermano. La Biblia lo declara, no. El lado real de una persona es su espíritu, no su cuerpo. Su cuerpo se va a deshacer, su cuerpo ya no va a existir más. Su lado real es el espíritu. ¿Y dónde se va a ir el espíritu? Si usted se muere hoy, no estoy deseando que nadie se muera por si acaso, pero si usted se muere hoy, ¿dónde cree que va a ir? ¿Dónde cree que va a ir? Dice que hemos sido escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay dos procesos de santificación. Primero, la santidad posicional o pasada, que es por gracia de Dios. Segundo, la santidad presente o experimental, el proceso de santificación propiamente. Y luego la santidad futura, versículo 14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar esa glorificación, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, hermano, cuando ya dejemos este mundo y estemos en la presencia de Dios, ya no habrá más pecado. Ya no habrá más debilidad, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte. Según la Biblia, vamos a ser semejantes al Señor y vamos a verle a Él tal como es en su gloria. Vamos a verle a Él tal como es en su gloria. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí está el apóstol Juan un poquito anticipando lo que vamos a hacer. Dice, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche esto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se imagina usted, hermano? Ya usted va a ver al Señor, a Dios, Creador, tal como Él es.
¿Y cómo va a ser eso posible? Porque ya usted va a estar en un estado de santificación plena, en un estado de santidad plena o de glorificación. Hay una historia en la Biblia. Cuando Moisés estaba delante del Señor, sube al monte y dice la palabra de Dios que Moisés no podía mirar de frente a Dios. Dios estaba en ese lugar. Moisés agachaba la cabeza, no podía mirar a Dios de frente, porque si un pecador mira a un Dios santo de frente, muere inmediatamente. Y dice la Biblia que cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, cabeza agachada al suelo, cuando él retorna, después de haber conversado con Dios, su rostro alumbraba, resplandecía como el sol. ¿Se imagina usted? Es que un pecador no puede estar delante de un Dios santo porque muere inmediatamente. Lo mismo pasaba en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar porque ahí habitaba la presencia de Dios. Y si un pecador entraba a ese lugar, moría inmediatamente. No puede el pecado estar delante de un Dios santo. Incluso dicen los teólogos que cuando Dios pasó delante de Moisés, Dios cubrió, Dios tapó para que Moisés no lo pueda ver. ¿Se da cuenta? Porque si Moisés lo miraba de frente a Dios, iba a morir inmediatamente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mire, dice el versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, vamos a ser plenamente santos porque le veremos tal como Él es. Yo no me puedo imaginar, hermano, que un día podamos verlo a Dios tal como Él es. ¿Se imagina? Qué lindo. Para los creyentes, hijos de Dios, saber que siendo pecadores nos amó tanto y cuando nos muramos, hermano, vamos a estar allá en la presencia de Él, lo vamos a poder ver. ¿Se imagina? Va a poder ver usted a Dios en persona y ya a usted no le va a pasar nada. Usted es un santo delante de Él. Hermanos, en esta mañana hemos aprendido la santidad presente o santificación y esta santidad futura, que es la esperanza de nosotros los creyentes. Un día vamos a alcanzar esa santidad plena y vamos a gozar de la presencia de Dios. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy, Señor, y por entender que vivimos y somos llamados a este proceso de santificación todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado en serio esta verdad, este proceso de santificación. Mas ayúdanos, Señor, a poder todos los días honrar tu nombre con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de trabajar. Que todos los días, Señor, podamos buscar la santidad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque un día veremos tu rostro y estaremos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, lo creemos. Lo creemos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.